Bienvenidos un día más al canal de Análisis Técnico Street. Como comentábamos ayer, era probable que estuviéramos cerca de empezar a ver una corrección porque ya empezamos a notar debilidad. Habíamos dicho que el VIX ya no estaba cayendo como hacía antes cuando subían las bolsas, es decir, eso nos indicaba que quizás aquí habría una divergencia que podría provocar que viéramos una vuelta hacia abajo a los mercados, y hoy ya hemos visto cómo Estados Unidos está corrigiendo. En principio es una corrección pequeñita, ya si nos vamos al Russell 2000, por ejemplo, estamos viendo correcciones más importantes, y en Europa, que veíamos la primera parte de la sesión subidas importantes, pues al final han cerrado la sesión con subidas, pero bastante tímidas. Vamos a ver cómo finaliza la semana de cara a mañana, porque la vela que estaban dejando muchos índices semanal era muy pero que muy positiva, y si ahora vemos en la sesión de mañana una corrección importante o nos alejamos bastante de esos máximos que veíamos durante la semana, pues puede que la vela que quede ya no sea tan positiva y quizás continúe la corrección la próxima semana. Pero bueno, todo eso, como siempre, lo veremos a fondo en el vídeo del resumen semanal y veremos qué perspectiva tenemos para la próxima semana. Os recuerdo también que me podéis dejar en los comentarios todas las acciones que queráis que analice en el vídeo del domingo. Mañana no vamos a tener vídeo de los viernes, por lo tanto, las acciones que queráis me lo podéis dejar en el vídeo de hoy, yo las apunto todas y el domingo las vemos. Hoy vamos a ver tres acciones muy interesantes, vamos a ver BVA, Bank Inter y Repsol. Mucho cuidado con Repsol porque estamos viendo caídas muy importantes en el petróleo que le están pasando factura a su cotización, pero bueno, mejor que lo veamos directamente en los gráficos. Bien, pues vamos a comenzar por BBVA. Aquí, como vemos, la subida que hemos visto desde esta sesión de aquí, donde parecía que iba a perder la media móvil de 70 sesiones, ha sido impresionante. Fijaros cómo desde estos mínimos a máximos la revalorización ha sido del 17%. Una auténtica locura. Por lo tanto, puede que vaya siendo hora de tomarnos un descansito. ¿Tenemos señales de que quizás podemos empezar a ver un descanso en su cotización? Sí, ayer lo veíamos una vela clarísima de agotamiento de la subida. ¿Por qué? Porque veíamos que marcaba nuevos máximos y al final de la sesión íbamos ya recogiendo beneficios. Y en la sesión de hoy, más de lo mismo, veíamos cómo intentaba superar el cierre de ayer, pero al final de la sesión hemos visto una caída del 0,66%. Para nada es demasiado importante, viendo toda la subida que hemos tenido, pero sí que es verdad que ha cerrado prácticamente en mínimos de la sesión. El volumen, hay que decir que es verdad también que ha sido muy bajito, por lo tanto, de momento, aunque viésemos una corrección, no deberíamos preocuparnos demasiado. Si seguimos viendo este volumen, incluso es probable que al llegar a la media móvil de 6 sesiones, que se encuentra a las 8,07, se frene para continuar con la tendencia alcista. Fijaros cómo está actuando como soporte en toda la subida. Si vemos que entra más volumen con la caída y que esto se empieza a calentar un poquito, habría que vigilar la siguiente zona de soporte alrededor de los 7,80. Es decir, podríamos caer hasta aquí. Si quedamos hasta ahí, ¿pasaría algo? Pues no, no pasaría nada. Simplemente sería una simple corrección formando un diente de sierra que sería muy sano después de toda la subida que hemos visto aquí para luego continuar subiendo. Fijaros que anteriormente la subida ha ido formando dientes de sierra como no ha hecho ahora. Si vemos que perfora esta zona, ¿dónde estaría la siguiente zona de soporte? Pues como antes comentábamos, en la media móvil de 70 sesiones. Ahora mismo se cuenta los 7,43, quizás, pero encontrarse con ella alrededor de la zona de los 7,50, porque la pendiente de esa media móvil de 70 sesiones es positiva. Por lo tanto, pues bueno, sí que es verdad que aunque apuntaría a una corrección, de momento puede ser una corrección totalmente sana para mantenernos al alza, y para preocuparnos de verdad deberíamos perder la media móvil de 70 sesiones. Por lo tanto, para eso quedaría muchísimo recorrido a la baja todavía. Si vemos el gráfico semanal, como vemos, la tendencia alcista es impecable, clarísimamente. Fijaros, aquí teníamos dudas de que quizás formaría una divergencia, vemos como no va a haber divergencia posible. Si nos vamos al gráfico mensual, fijaros, la verticalidad de la subida es espectacular también. Por lo tanto, a ver, hay que tener en cuenta que ahora mismo en el corto plazo vamos a ver una corrección, o quizás deberíamos verla, pero hay que tener en cuenta también que la verticalidad de la subida, fijaros en el gráfico mensual, prácticamente es que no ha tenido freno. Y desde la corrección que veíamos en julio de 2022 hasta ahora se ha revalorizado un 127%. Es decir, cuidado, porque no habría que descartar que en algún momento viésemos una corrección más importante donde pusiésemos en duda esa media móvil de 70 sesiones. Fijaros, el gráfico mensual está en sobrecompra. Muy pocas veces vemos en el gráfico del BBVA la sobrecompra. Fijaros, de un gráfico mensual. Lo vimos en 2007, cuando comenzó la caída. Lo vimos también en 2014,
antes de comenzar una caída también bastante importante, por lo tanto, bastante cuidado ahora mismo porque estamos en zona peligrosa. Si tenemos en cuenta la sobrecompra del RSI, si vemos el gráfico semanal, más de lo mismo, estamos muy cerquita de sobrecompra, aunque aquí sí que es verdad que en diferentes ocasiones nos hemos mantenido por encima de la zona de sobrecompra y se ha mantenido al alza. Lo vimos aquí en octubre de 2013 y lo vimos también este año a principios, cuando estamos en sobrecompra, vimos una pequeña corrección y luego continuamos subiendo. Por lo tanto, pues bueno, lo que nos dice el técnico es que podemos ver una corrección porque estábamos sobrecalentados en el diario, pero también hay que tener en cuenta que cuidado porque si se empiezan a romper zonas de soporte podríamos ver una corrección más importante porque puede que lo estén pidiendo tanto gráfico semanal como mensual por ya una sobrecompra bastante importante. Vamos a continuar con Bankinter. Y fijaros cómo es un quiero y no puedo. Parecía que de nuevo se mantenía sobre la media móvil de 70 sesiones y decíamos que si buscábamos un impulso y conseguía superar la zona de los 6,25 donde nos iríamos otra vez a buscar ese toquecito a la antigua directriz alcista y que para mantener una tendencia alcista clara deberíamos superarle y considerarla como soporte. Pero fijaros cómo en los 6,25 de nuevo se ha frenado el impulso, al igual que veíamos aquí, y ya puede que esa directriz nos quede demasiado lejos y puede que al final nos tengamos que acabar olvidando de ella. Lo que sí que todavía quedaría duda es si todavía le quedase un impulso en la cotización antes de ver una corrección más importante. Podríamos buscar cerrar ese gap. Recordad que decíamos la zona de los 6,45 aproximadamente en el gráfico. La verdad que no es muy buena señal que justo se haya frenado en los máximos o antes incluso de los máximos que veíamos en octubre. Tampoco es buena señal el cierre de hoy, ha sido un cierre prácticamente mínimos de la sesión, justamente pegadito ahí en la media móvil de 6 sesiones, que en el más cortísimo plazo actuaría como soporte. Y tampoco es buena señal que hoy el volumen sí que haya sido más alto que el que veíamos ayer. La verdad, ayer es muy curiosa porque es una vela donde parecía que nos íbamos a descalabrar y al final nos mantuvimos al alza. Es una vela martillo, es decir, esas velas normalmente se ven para mantenernos al alza, es decir, porque hay fortaleza al final de la sesión y luego tenemos que dar continuidad al alza. Fijaros cómo lo ha intentado, pero luego ha corregido. ¿Por qué? Porque el volumen de ayer era muy bajito, es decir, sí es verdad que es una vela martillo, pero es verdad que tiene muy poquito volumen. Al tener muy poquito volumen, cuidado porque a poco que entre la oferta es cuando cae. Y es lo que hemos visto en la sesión de hoy. Por lo tanto, ahora, si me tuviese que decantar por un movimiento más probable, un escenario más probable dentro de la cotización de Bankinter, sería con volver de nuevo hasta la media móvil de 70 sesiones. No habría que descartar, viendo la situación actual, que tuviéramos un movimiento lateral entre la media 70 y la zona de los 6,25. Y puede que en ese movimiento lateral, cuando veamos las rupturas, cuando veamos ese movimiento más fuerte, que es por la parte alta, donde nos iríamos a los 6,45 aproximadamente a cerrar ese gap que tenemos abierto desde marzo de este año. Si por el contrario perdemos la media 70 sesiones, cuidado porque el siguiente objetivo estaría en la media de 200 y ya si perder la media de 200 desactivaríamos todo este movimiento de aquí y podríamos empezar a caer de forma importante, que era lo único, por lo mismo, que barajábamos en esta zona de aquí cuando ponía en riesgo la media de 200. Si la perdía, ya nos olvidábamos de mantenernos al alza y podríamos empezar a caer. Fijaros cómo la mantuvo y todavía hemos visto un impulsito más desde esa zona. Fijaros cómo que desde que tocó la media móvil de 200 sesiones, la revalorización ha sido el 13%. Por lo tanto, pues bueno, sí que es verdad que ha sido importante el impulso, pero si cogemos un plano mayor, parece que el movimiento es lateral desde julio de este año. Y vamos con la última de las acciones, que es Repsol, y hay que tener bastante cuidado, porque si aquí nos las deseábamos muy felices cuando veíamos que se mantenía sobre la media 70, podría ser un buen apoyo para mantener la tendencia alcista. Aquí ya teníamos una señal de debilidad, no conseguía marcar un máximo creciente, decíamos que bueno, no habría que descartar que hasta la media 70 y volver a repuntar, pero fijaros cómo aquí teníamos una señal muy negativa, que era perder de nuevo la media 70 sesiones que anteriormente había actuado como soporte y como resistencia. Es decir, es una media móvil muy fiable para detectar movimientos importantes a la alza y a la baja. Y cuando perdió la media 70 cayó con mucha fuerza hasta la siguiente zona de soporte que tenemos marcada, los 13,35, que era el techo de este movimiento lateral. Ha rebotado desde esa zona, fijaros, hasta la media móvil de 200 sesiones y el golpetazo que se ha llevado en la sesión de hoy ha sido bastante importante, una caída del 2,34%. Fijaros como encima el volumen ha sido muy alto. Fijaos cómo parecía que íbamos a ver una señal de compra en el MAC después de esas sesiones continuadas de subidas, pero al llegar a la media de 200 sesiones haya entrado con bastante fuerza la oferta y además hoy hemos visto cómo el precio del Brent está cayendo bastante y esto pues le acaba pasando facturas sin lugar a dudas a la cotización de Repsol.
caídas importantes, volumen muy alto y ahora, ¿cuál es el problema que tenemos? Que podemos poner en riesgo esa zona de los 3,38. Si vemos que la pierde, pues bastante cuidado porque podríamos dar continuidad a las caídas. ¿Hasta dónde podríamos caer? Pues fijaros que ya entraríamos en este movimiento lateral de aquí. Y el siguiente objetivo, si pierde los 13,38, sería los 12,32. Es decir, ojo porque sería una caída muy importante. Y lo que nos dice el volumen es que tenemos mucha fuerza a la oferta. Es decir, cuidado cómo se vaya acercando mañana de nuevo a esa zona de soporte con este volumen porque la podría acabar reventando con bastante fuerza. Vamos a ver el gráfico semanal y recordad lo que decíamos también en anteriores análisis técnicos. En toda la tendencia alcista de Repsol desde el año 2020, la media de 70 ha actuado muy pero que muy bien como soporte. Y fijaros que ahora mismo estamos muy cerquita de ella. El suelo que hicimos en noviembre, en esos 13.35, 13.38, estaba la media móvil de 70 sesiones. Y ahora sí, continuamos cayendo hasta ella, la puede poner en riesgo de nuevo. Si pierde la media de 70 sesiones se complicaría muchísimo la vida. Esta tendencia alcista estaría en serio riesgo porque estamos viendo que es un soporte muy importante. Si lo pierde, el movimiento que podría hacer en el medio plazo sería caer hasta la zona 12.36, volver hasta ella. Cuidado si la consolida como resistencia, y si la consolida como resistencia y no la supera, ya sí que sí tendríamos la confirmación de una nueva tendencia bajista en el medio y largo plazo en la cotización de Repsol. Y podemos hacer quizás una lectura mayores por lo que está pasando con el precio del petróleo. Y lo decíamos en el anterior vídeo del resumen semanal. Tenemos que tener cuidado porque el precio del petróleo se suele mover en un baremo de precios. Cuando rompe la parte baja de ese rango de precios en el que se suele mover para que la economía esté estable y esté en crecimiento, nos puede indicar que nos encontramos en zona recesiva. ¿Por qué? Pues porque se empieza a reducir la demanda. El consumo cada vez es menor y eso hace que al haber menor demanda de petróleo, su precio baje. Y a la vez, cuando vemos que supera ese rango de precios por la parte alta, la economía se recalienta porque hay un aumento del consumo muy alto, vemos una inflación bastante importante como veíamos el pasado año y eso tampoco es positivo. Ahora, pues bueno, lo vamos a repasar el vídeo del domingo, pero nos estaríamos acercando y a una velocidad bastante importante a una zona de soporte que quizás nos marcaría que la economía se está enfriando más de la cuenta. Así que bueno, esto y otras cosas más las comentaremos en el vídeo del resumen semanal del domingo, así que no os lo podéis perder. Os recuerdo que me podéis dejar en los comentarios las acciones que queráis que analice en ese vídeo. Espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante tanto este vídeo como los otros 3 vídeos que me habéis ido dejando durante la semana. No lo suelo decir, pero os agradezco a todos los que me ponéis comentarios todos los días. Yo siempre les veo, siempre os doy el corazoncito a la mayoría de todos vosotros para que veáis que los veo, así que os agradezco muchísimo que pongáis esos comentarios y ojalá sigáis poniéndolos. Así que nada, os recuerdo, como siempre, que lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta y que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. El domingo estamos por aquí de nuevo y hasta entonces, espero que tengáis todos muy buen día.